Hola, ¿qué tal? Esto es Un Café para Conversar. Mi nombre es Orlando y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo convertir los retos en oportunidades. No necesariamente son malas, sino al final eso puede dar mucha más claridad, porque así como yo veía este trabajo que a mí me estaba volviendo la cabeza nada, había personas que les gustaba. Es que esa es la cosa, que hay personas que sí les gusta y que no sabemos qué hacer. Definitivamente el sistema lo va a hacer. Hay personas que conozco que eh, por cosas de la vida comenzaron en el mundo de la comida, por ejemplo, pero realmente su pasión era decorar o qué sé yo, o dibujar. De alguna manera, por no tener, digamos, una claridad o por no tener, digamos, las oportunidades brindadas cuando arrancó su mundo profesional, quizás en ese momento, bueno, fue lo que les tocó, pero a medida que fue pasando el tiempo, comenzaron como a construir toda una experiencia, todo un conocimiento tanto empírico como a nivel académico, y que esto los llevó a construir todo un monstruo, por así decirlo, que los llevó como a darle una dirección hacia el dinero, hacia el tiempo. Bueno, para poder recolectar experiencia hay que invertir tiempo, y que esta persona bueno, construyeron algo. Sin embargo, no era realmente lo que querían hacer, o genuinamente no era su... Eh, para comenzar, me gustaría plantearte unas preguntas que me generan curiosidad, y es el hecho de que hay personas que desde niños conocen o saben cuál es su pasión. Desde pequeños saben hacia dónde van a ir, cuál es su propósito, cuál es su don, cuál es su talento. Pero también pasa a veces que hay personas, como, bueno, como yo creo que es mi caso, y así muchísimas más personas que no saben cuál realmente es su propósito, o realmente no saben hacia dónde dirigirse en su vida. Y una conversación que tuve en estos días con mi cuñado sobre esto es bueno, sobre la edad, ¿no? Y digamos lo que se espera de cuando se tiene cierta edad, y que al final, o sea, que se espera que uno tenga como una dirección muy clara, que tenga como ya un norte, algo construido. Y obviamente sí creo que a cierta edad uno debe tener como unos cimientos, unas bases, que es importante para nuestra vida. Pero también considero yo que una cosa es el aspecto económico y lo que se esté haciendo, pero creo que es mucho más importante, y que no siempre lo conseguimos, que es el hecho de plantearnos cuál es realmente nuestra vocación, cuál realmente es nuestro don, cuál realmente es nuestro propósito en la vida. Y viendo el propósito desde, bueno, desde que lo que nosotros consideramos. Ya yo lo he dicho como en diferentes oportunidades, que yo no veo el, esto del propósito como que nacimos para algo en específico, sino más bien el planteamiento que nosotros nos comenzamos a hacer desde jóvenes. Por ejemplo, tengo la historia de un amigo que él toca batería, por ejemplo, y es músico desde los 4 o 5 años, pero según cuentan, él desde los 3 más o menos ya sabía que la música era su pasión. O por bueno, quizás conscientemente no lo sabía, sin embargo sí tenía una conexión muy grande con la música desde pequeño. Y cosa que me parece genial, cosa que me genera curiosidad, pero la cosa, bueno, y súper por sentir
pasión y bueno, sentirse conectado con un propósito desde pequeño, porque creo que eso genera una claridad hacia dónde nos vamos a dirigir en nuestra vida y que es tan importante para nosotros, para no perder el tiempo, ¿sabes? Para no perder las oportunidades, como ahora más bien rechazar a veces oportunidades que no van conectados con lo que hacia donde nosotros queremos ir, que no tienen ninguna línea o algún horizonte hacia nuestra dirección y es saber verlo, saber definirlo, saber tener una claridad básicamente hacia dónde se quiere ir y al final realmente eso no está mal, realmente no está mal, sino que a veces puede facilitar simplemente. Y si estás por lo menos en una búsqueda como yo, que realmente si siento que estoy como en una búsqueda en este momento y te sientes perdido, pues cualquier edad es valioso, no importa qué edad tengas. Lo importante es como reconocerlo, enfrentarlo, verlo a la cara, metafóricamente hablando, y comenzar a investigar, a reflexionar hacia dónde vas. Y, o sea, pero sí hay veces que yo me pregunto como en dónde quedamos, hacia dónde vamos, eh, qué vamos a hacer. Y algo que es una realidad es que si nosotros no sabemos qué hacer, definitivamente el sistema lo va a hacer. Hay personas que conozco que eh, por cosas de la vida comenzaron en el mundo de la comida, por ejemplo, pero realmente su pasión era decorar o qué sé yo, o dibujar. De alguna manera, por no tener, digamos, una claridad o por no tener, digamos, las oportunidades brindadas cuando arrancó su mundo profesional, quizás en ese momento, bueno, fue lo que les tocó, pero a medida que fue pasando el tiempo, comenzaron como a construir toda una experiencia, todo un conocimiento tanto empírico como a nivel académico y que esto los llevó bueno, a construir todo un monstruo, por así decirlo, que los llevó como a darle una dirección hacia el dinero, hacia el tiempo, bueno, para poder recolectar experiencia hay que invertir tiempo y que esta persona bueno, construyeron algo, sin embargo no era realmente lo que querían hacer o genuinamente no era su propósito, perdón, y sintieron bueno, y llegaron a una edad y se sienten como vacíos porque no es lo que realmente querían hacer con su vida y bueno, y yo creo que esa es la parte más importante porque la idea tampoco es llegar, qué sé yo, a estar en una cama ya con cierta edad y decir como que bueno, no era lo que yo quería hacer en mi vida. Y importante reconocer esto, por eso yo siempre digo que bueno, mientras haya salud, mientras haya vida, y no importa la edad realmente, sino más bien el reconocimiento de esto y la reflexión y concluir, declarar qué es lo que se va a hacer, hacia dónde nos vamos a dirigir y, y no crear ningún tipo de limitaciones con esto. Yo te puedo contar que yo vengo de una ciudad que se llama Punto Fijo. Me gusta más llamarlo, bueno, es una península, la península de Paraguaná. Y la península de Paraguaná no tiene más, o por lo menos antes de todo este éxodo masivo migratorio, no llegamos a 60.000 habitantes. O sea, que es una ciudad, digamos que en extensión, bueno, como península en extensión es grande. Como ciudad un poco más pequeña, sin embargo, aún así era notorio la cantidad de población, no era tan grande. Y bueno,
El punto es que en esa ciudad, digamos que la entrada principal, como todas las ciudades, siempre hay una fuente principal que provee los recursos, que provee el dinero. Y en nuestro caso era el petróleo, específicamente la refinación del petróleo para la creación de gasolina, gases y todo esto. Y la segunda entrada vendría siendo todo lo que tenía que ver con las aduanas. Como por el hecho de vivir en península, había una gran, digamos, los ingresos mayormente venían como de ahí. Y digamos que todo iba centrado o limitado a eso, en función a eso. Es decir, si las universidades nos preparaban para trabajar dentro de la refinería, o sea, las ingenierías que se planteaban dentro del sistema académico siempre iban relacionadas al aspecto o ennichado en función a la productividad de esa refinería. Y también pasa con, digamos, trabajos secundarios o terciarios necesarios para esta función, por ejemplo, la educación, obviamente, también la medicina, por ejemplo, que obviamente en todas partes del mundo vamos a necesitar un médico, áreas administrativas. Y siempre el pensamiento, digamos que estábamos un poquito sesgados con relación a esto, porque siempre se tenía como la visión de que cuando se llegara a cierta edad, la idea era llegar a ese punto, a trabajar dentro de una refinería. Entonces, el punto es que a medida que va pasando el tiempo, obviamente hay personas que digamos con una mentalidad diferente, que sabían que podían hacer algo más, que tenían claro desde pequeños ese propósito, como mi amigo, que también es de la misma ciudad. Tuvieron acercamientos, como por ejemplo con la capital, pues, tomando en cuenta que, bueno, como toda capital, todo está centralizado, tanto los poderes públicos como también el factor de, digamos, otros sectores, como es el tema del entretenimiento, y que todas las personas, es mucho más común, por ejemplo, en Caracas, conocer o tener un vecino que era escritor, conocer al vecino que era poeta, conocer a un cercano que era músico, era artista, actores, qué sé yo. Pero en la ciudad era todo lo contrario, era incluso algo raro e imposible y la visión estaba un poquito como alejado, no se veía como algo que podría ser real. Escuchando tantas historias de tantos podcasts de personas que yo en algún momento vi relacionadas al medio artístico y que venían de un barrio humilde como yo, y que a estas personas se les hacía posible, sí tenían como una visión, no era tan alejado. En cambio, desde la posición que yo estaba, por lo menos en mi caso, era como, bueno, tienes que hacer esto para llegar a esto, para tener una familia, una casa, un carro y todo esto. Y digamos que en mi infancia no tenía como ese pensamiento. Yo tuve acercamiento con la música a los 9 años, 10 años o algo así. De ahí comenzaba a descubrir un mundo muy diferente. Yo recuerdo que desde niño me gustaba como escribirle canciones a mis amigos, pero canciones como en joda, como burlándome de ellos cuando me hacían chistes. Y era mi manera como de defenderme de ellos, escribiéndole canciones. También recuerdo que mis acercamientos con la música, como había dicho, a los 9 10 años fue recuerdo con un CD que llevó mi hermano a la casa, que era un variado de rock. Y yo escuché bandas como Red Hot Chili Peppers, Green Day, no recuerdo, Bon Jovi, no recuerdo qué otras bandas. Pero para mí eso fue increíble, fue un mundo totalmente distinto a lo que yo estaba como acostumbrado, a lo que yo podía ver. Obviamente en mi infancia fui fanático de Michael Jackson cuando tenía como 5 o 6 años. Y sí empecé como a investigar, bueno, ya luego llegó el cable, comencé a ver en TV, bueno, y también llegó, paralelamente estaba como llegando el internet a la ciudad, y para mí eso fue increíble porque abrió un mundo diferente, comencé a ver cosas diferentes, como es que la onda skate, todos estos skaters, bueno, llegó el play con Stony Hawk. Entonces
La cosa es que, bueno, eso me hizo reconstruir o ver un poquito más allá y decir como que, bueno, yo quiero ser músico. Y bueno, teniendo las habilidades, aprendí a tocar guitarra de manera empírica, con una guitarra que me regaló un primo, o bueno, un compañero del colegio que veníamos siendo como primos. Y recuerdo que comencé a escribir canciones cuando empecé a tocar la guitarra, ya toqué en algunas bandas. Y digamos que en ese momento yo sentía que sabía cuál era mi propósito. Quizá un poquito soñador, ¿no? Si lo podemos como aterrizar, ¿no? Un poquito soñador, porque yo aspiraba como, tú sabes, lo que yo veía en la televisión, todos esos gringos como haciendo, llenando estadios y todo esto. El punto es que reflejando todo esto, yo recuerdo que también ese camino, cuando ya yo estaba en mi adolescencia, 17, 18 años, yo comencé a tomar mucho recién salido del colegio, incluso dentro del colegio ya en mis finales años, yo comencé a tomar mucho. Y yo recuerdo que un día yo amanecí en casa de una gente que estaba tomando, bueno, también del ámbito rockero. Y yo recuerdo que ese día como que dije, como que, bueno, esto no es lo que yo quiero para mi vida, yo quiero algo diferente, voy a hacer algo diferente. Y yo recuerdo que ese día no le dije a nadie que me iba, me fui a la casa, hablé con mi mamá, le dije que me regalara, por favor, que me ayudara para estudiar. Y bueno, ahí me sentí súper bien porque de alguna manera eh, sentía que iba a ser algo maduro, que iba a ser algo que me iba a traer un bienestar a mi vida, pero a la vez también sentía como que iba a renunciar a cosas que realmente yo quería hacer. Y vuelvo y repito, o sea, digamos que comencé a ver también como que sí se podía hacer ciertas cosas que para mí era importante. Sin embargo, no sabía, ese es el punto, no sabía cómo se monetizaba, cómo se capitalizaba un oficio o una profesión que quizás era atípica dentro de lo que regularmente se veía dentro de la zona donde yo vivía. Entonces, obviamente eso me llevó a cambiar, cosa que yo agradezco, porque estando en la universidad comencé a como a tomar más conciencia de mis cuidados, dejé de tomaba eventualmente con mis compañeros, con mis amigos, más que todo. Pues siempre me ha gustado como estar en espacios como muy, bueno, nunca me ha gustado como salir a discotecas y cosas así, sino más me gustan las cosas como más tranquilas, tener una conversación con mis amigos y eventualmente tomar algo. Aunque en estos tiempos prefiero no. Y este ahí realmente sentía que estaba haciendo lo correcto, volviendo como a esa historia, pues sentía que estaba haciendo lo correcto, pero también sentía como que estaba perdiendo el norte. eh, Como que volviendo un poquito al presente y como reflejándolo con todo este tema que nosotros venimos hablando con el tema del propósito, basándome en de que em, si no sabes qué hacer, el sistema lo va a hacer por ti. Punto clave, hace como un año comencé a trabajar en una empresa, en esta empresa, digamos, comencé a sentir realmente la ausencia por la soledad. Era rarísimo porque trabajaba alrededor de unas 300 personas. Y recuerdo que aunque trabajaba con tantas personas, sentía una sensación de soledad increíble, pues el sistema en el que se trabajaba era basado en productividad, bueno, por lo menos el concepto que ellos tienen de productividad, que a veces, por cierto, la gente piensa que productividad se basa en tiempo, o sea, y no hay nada más alejado de eso. Bueno, de hecho hay un estudio, lo hizo la gente del Foro Económico Mundial, donde ellos arrojaron que Suecia era el país que trabajaba menos horas en el mundo y Colombia, y hablo de Colombia no por nada malo, sino porque es el país donde vivo y digamos que donde se ha desarrollado mi experiencia laboral.
Pero bueno, la cosa es que en Colombia es uno de los países donde más se trabaja, con más tiempo, de horas laborales. Y resulta que uno de los países más productivos del mundo es Suecia y uno de los más improductivos es Colombia. Esto refleja que no el tiempo necesariamente tiene que ser un indicador de productividad, sino todo lo contrario. A veces las sobrecargas laborales te lleva al burnout de tus trabajadores y eso en consecuencia genera rotación de equipo, rotación de personal a menudo y bueno, todo eso desencadena un nivel de egresos de gastos para la marca porque tienes que volver a capacitar personal, tienes que reentrenar. Por ejemplo, si estás en el sector del servicio, las personas generalmente no les gusta que le cambien lo conocido. Entonces, si por lo menos estás en un servicio qué sé yo, de la belleza y la persona te rotó, hay una rotación constante. Las personas van a preguntar una y otra vez por qué cambia tanto de personal, si yo estaba acostumbrado con fulanito. Y igual pasa con el servicio de la comida, como restaurantes, que si eh, llega una persona y está acostumbrado a que la trate de tal persona, probablemente cuando lo cambien va a preguntar el por qué. Y bueno, todo eso desencadena que probablemente pierdas un cliente. Tanto habla para decir eso. Entonces el punto es que no necesariamente se basa en el tiempo y que el burnout y a veces el estrés es algo que juega, a veces jode demasiado. Bueno, volviendo al tema, bueno, yo me sentía así, o sea, y yo no entendía por qué trabajando con tantas personas tenía esa sensación de soledad. Y recuerdo que a las 3 4 de la tarde, porque nosotros teníamos que constantemente estar tomando a través de una pantalla órdenes y había como una mini lucha y competencia, eh, el nivel de estrés que eso generaba, porque de repente llegaba el supervisor y te decía como que no estás llegando a la meta, pero uno le explicaba que mira, que está pasando esto, que es que no están llegando órdenes, entonces tengo que luchar con él más rápido porque es una cuestión de actualización y escoger, actualización y escoger. Entonces, bueno, digamos, a nivel de mental era un estrés. Pero el punto no es ese, porque la idea no es criticar la empresa ni sus métodos. La idea era de cómo yo me sentía. Algo que si yo puedo reflejar o algo que para mí era importante, era como cómo esto me ayudó a mí a tomar en cuenta o tomar conciencia de la imagen. Porque digamos que del aspecto laboral eran muy visuales y eso no lo veo realmente como malo porque no necesariamente se trata que tienes que vestir formal, sino se trata más bien de que como te vayas a vestir, hazlo bien, hazlo siempre como con bien pulido, que te veas como artístico, no sé cómo definirlo, porque te veas muy bien. Y por otro lado también me enseñó que algo a nivel personal, que es que cuando yo quiero algo lo logro, que yo me dije, yo quiero subir de cargo rápido y subí. Que bueno, que lamentablemente no le gusté, digamos, a mi jefe. Mi jefe no era de aquí, sino que es de Estados Unidos. Y bueno, tiene una personalidad, bueno, la idea, como dije, no es hablar mal de la marca. Pero la cosa es que eso sí, la verdad me enseñó mucho, me enseñó que bueno, que yo cuando me propongo algo lo logro y que bueno, la apariencia es muy importante. Y que al final las cosas que aparentemente son malas no necesariamente son malas, sino al final eso puede dar mucha más claridad, porque así como yo veía este trabajo que a mí me estaba volviendo la cabeza nada, había personas que les gustaba. Es que esa es la cosa, que hay personas que sí les gusta y que no necesariamente porque a mí no me guste algo quiere decir que sea malo, sino más bien significa que para mí no está bien. Y eso, si yo tengo acentuado con mi capacidad de reflexión, puedo llegar a concluir cosas chéveres, como el hecho de que, ok, por aquí no es lo que yo quiero, sino es hacer otra cosa. Paralelamente, conocí a una persona, que esta persona trabajaba como este tipo de trabajos rigurosos, estructurados, lógicos, racionales,
que toda su vida, digamos que él trabajó de manera cuadriculada, o sea, tanto laboralmente como en su vida, era como una persona muy organizada, que no está mal, ¿no? Obviamente, la organización es muy importante, pero el punto es que esta persona, bueno, él se casa bueno, la que es ahorita su esposa, y esta persona cuenta que tuvo acercamientos con el arte pues, a través de ella. Y esta persona comenzó a cambiar su forma de ser, su forma de vestir. Y claramente esta persona, según lo que cuenta, se siente que es una persona mejor, pues abrazó algo que él tenía ausente, algo que él tenía presente, sin embargo, lo obviaba y que es muy importante y un reflejo de su personalidad. Y al final esta persona es súper bueno con las finanzas, es súper bueno con el dinero, con la organización, que obviamente eso se lo trajo algo que quizás no lo hacía sentirse feliz, pero sin duda alguna lo ha ayudado a poder equilibrar esto que aprendió con esto que realmente es lo que le gusta hacer. Y que es la verdad me parece que es una bonita historia todo esto y que es un reflejo, ¿no? Porque esta persona es un poquito mayor que yo, unos 2 3 años mayor que yo, creo. Y la verdad para mí sí generó como un contraste, o más bien como un acercamiento, porque es algo que me gustaría a mí hacer y que al final esta persona me llevó como a pensar muchas cosas. Yo te cuento algo, yo tengo ahorita algo también que es la crisis de la mediana edad. Tengo, como he dicho ya several times, 37 años. Y bueno, a mí eso la verdad me ha hecho cuestionarme muchísimas cosas, me ha hecho pensar como, bueno, no, mira que esto que estabas haciendo por querer, bueno, que te vean como en una empresa y con un cargo, bueno, eso es truly important for you, entonces, pero al final me hacía sentir, insatisfecho, aburrido, solo, oscuro, una oscuridad absoluta en mi vida. Y que bueno, como había dicho, no, esto no quiere decir que sea así, porque hay personas que sí lo disfrutan, pero para mí no. Y eso, si mezclamos todo esto, me llevó a pensar como cosas que, bueno, como que, bueno, ¿será que es que yo lo que voy a hacer es un inmaduro, un adulto niño o cosas así? Y bueno, obviamente después de mucha investigación, me he dado cuenta que no realmente es así, sino simplemente es mi cuerpo, es mi mente diciéndome, date cuenta que está pasando el tiempo, tienes que hacer algo por ti, tienes que hacer algo para sentirte bien, tienes que hacer algo que te conecte con lo que te gusta. Y eso es lo más importante, que te sientas bien, que se sientas a gusto, que disfrutes, que si un día te quisiste vestir de una manera no importa, que si un día quisiste de alguna manera ser irresponsable no pasa nada. Y que eh, eso me ha llevado como me voló la cabeza realmente, el hecho de conseguir algo que me conecte con mi pasión y que obviamente yo cada vez que estoy hablando en un episodio es porque de alguna manera estoy proyectando algo, y obviamente lo quiero transmitir porque yo digo, bueno, esto le puede funcionar a alguien y nos podemos conectar y podemos ir como de la mano y que quizás esto que le estoy diciendo pueda generarle o sembrar como una duda, un pensamiento que lo lleve a ser mejor, que lo lleve a conectarse consigo mismo y que lo empuje a lograr el éxito dentro de lo que la persona considera que es el éxito, porque al final cuando tú consigues el propósito realmente no se trata de ser feliz, porque uno no va a ser feliz todo el tiempo. La persona que te diga que está feliz todo el tiempo, eso es mentira, hermano. Realmente cuando
cuando conseguimos el propósito, obviamente lo vamos a disfrutar mucho más. Sin embargo, bueno, somos seres humanos. Puede que te pares de buen humor en la mañana y en la noche termines de mal humor. En el día agarres 3 rabias, pero a la vez te rías 6 o 8 veces. Y que los estados de ánimo, a medida que va pasando el día, las emociones, constantemente estamos teniendo emociones, y una persona que no se sienta en algún momento o en determinado momento triste, con frustración o con rabia, esa persona está muy mal, esa persona de alguna manera tiene algún problema o lo está negando, porque somos seres humanos y al final realmente todo esto se trata de cómo lo manejas, obviamente, porque tú puedes sentir rabia, ira. Lo importante es cómo tú tomas esta emoción y cómo tú lo transformas y cómo te comportas. O sea, que tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Por eso la inteligencia emocional es tan importante. Y quizás no se trata de estar feliz todo el tiempo, pero sí se trata de hacer lo correcto, bueno, lo que consideramos correcto, y estar en el lugar correcto. Y al final hay ciertos factores o hay ciertas cosas que nosotros debemos tomar en cuenta para nosotros poder transformar estos retos, que al final es un reto. Por ejemplo, para mí la crisis de la edad comenzó a ser una oportunidad desde el momento que yo comencé a plantearme que esto me está abriendo los ojos para yo aprovechar y valorar mi vida y hacer algo que realmente me guste. Igual pasó con mi trabajo. Para mí mi trabajo fue la oportunidad de abrazar nuevamente todo lo que me guste, genere dinero o no, porque obviamente, bueno, igualmente hay que seguir trabajando, ¿no? Pero por lo menos en mis tiempos, tomarme el tiempo para poder escribir nuevamente, hacer música nuevamente, que para mí es importante. ¿Qué es para ti? Y alguno digamos, de cómo convertir los retos. Hay algunos, digamos, items que son importantes, como es el de mantener una mente positiva. No es ver la situación como oscura, como nublada, sino más bien es preguntarnos qué puedo aprender yo de esto, y qué puedo mejorar. Porque al final, cuando nos sucede algo, a veces, o mejor dicho, el proceso, nosotros en nuestra mente tenemos algo o hacemos algo inconsciente, que son estrategias mentales. Entonces, cuando vamos a hacer algo, siempre tenemos una estrategia, sea consciente o no sea consciente. La estrategia, de acuerdo a la capacidad o a la habilidad que tanto la tenemos desarrollada, mejor va a ser la estrategia y la planificación. Entonces, a veces nosotros hacemos o planificamos cosas o llevamos a cabo una estrategia, pero a veces no tenemos la información suficiente. Entonces el resultado que nosotros tenemos, que lo podemos declarar como fracaso, realmente es el feedback que tuvimos para darnos cuenta que tan bien, tan capacitados estamos y qué tan buena fue la estrategia. Entonces, cuando ya nosotros vemos esto de esta manera, realmente lo único que tenemos que hacer es, ok, ¿y ahora qué tengo que aprender? ¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo el tiempo para aprender esto. Por ejemplo, si no lo tienes, ¿a quién puedo buscar? ¿Quién me puede ayudar? Buscar siempre la manera de ir puliendo y perfeccionando hasta que el resultado sea positivo, sea óptimo y sea lo que nosotros esperamos. Algo que también es importante es el hecho de establecer metas claras. Cuando las metas son muy grandes, hay un método que se llama el método SMART, súper bueno. Cuando la meta es muy grande, siempre es bueno dividirla en fases. Y además de fases, saber cada objetivo si es primero alcanzable, o sea, si no es una locura lo que estoy pensando, o a veces incluso si, porque a veces uno organizando una idea, uno dice, bueno, pero yo realmente tengo el tiempo para esto, y ahí te das cuenta que no es realmente lo que quieres. Y si es medible.
conocer cuáles son los indicadores cuando nosotros no, por ejemplo, hay planificaciones que no necesariamente son visibles, no son tangibles, como es el hecho de construir una casa, sino hay otras que son de tipo de mindset. Por ejemplo, quiero tener confianza de aquí al año que viene. Y, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Ahí, o sea, qué actitudes tiene una persona confiada, cómo es su lenguaje corporal, por ejemplo, es muy importante. Desarrollar resiliencia, la resiliencia, bueno, es algo que yo creo que, bueno, no, estoy seguro que tengo, que es resiliencia, digamos, por la vida, cómo me ha llevado en los últimos 10 años. Y la resiliencia es una gran herramienta cuando nosotros nos está yendo mal, cuando no obtenemos los resultados que esperamos, porque la resiliencia realmente nos enseña, nos va a hacer, yo creo que ahí está todo, nos hace más fuertes. La resiliencia nos hace más fuertes, más poderosos, nos expande la zona de confort, nos expande la sabiduría, nos expande las oportunidades, pues siempre nos va a dar la oportunidad de innovar. Y hablando de innovación, buscar innovar es muy importante. La innovación es muy importante, que ahí obviamente también entra el tema de la creatividad, porque la innovación simplemente es ver algo que no lo veíamos e implementarlo. Y a veces tomamos una decisión o tenemos una situación y siempre tenemos el mismo comportamiento o tomamos las mismas decisiones de manera automática, y la idea no es hacerlo de manera automática, sino buscar nuevos caminos que nos lleven a resultados distintos. Por otro lado, aprender de los fracasos. Obviamente, lo que veníamos hablando, si vemos el fracaso más bien como un resultado o el feedback que estamos teniendo, porque al final cuando lo declaramos como fracaso, cuando el resultado está aislado de lo que nosotros queríamos, pero cuando nosotros somos asertivos con nuestra decisión y el resultado era el que esperábamos, lo declaramos como éxito. Entonces el fracaso no es más que un resultado que nos muestra una zona de oportunidades o de retos que nosotros tenemos que verlos como oportunidades para mejorarlo, si realmente eso es lo que nosotros queremos. A veces puede que realmente no era lo que quería y realmente no tuviste las ganas ni siquiera para tú comenzar a estudiar sobre algo, aprender sobre algo, simplemente lo hiciste porque lo tenías que hacer y ya está, y no pasa nada. Entonces, mantener la mente flexible, la apertura mental, tener una mente abierta es muy importante, porque esto refleja no solo el hecho de que puedas ver oportunidades donde alguien no las ve, o donde quizás no las hay, o permitirnos ser innovadores, o ver el fracaso más bien como oportunidad, sino que la flexibilidad nos permite, nos genera apertura también a la resiliencia. Es como está todo interconectado, y que al final también nos ayuda a tener conversaciones con personas que nos pueden dar o enriquecer la forma de ver una situación, y que a veces estamos sesgados, estamos cerrados a una conversación y nos negamos a la oportunidad que nos puede dar alguien a través de un mensaje a hacer las cosas de manera diferente, o a darnos cuenta de que quizás nos estamos equivocando en algo y que lo debemos hacer de una manera diferente. Entonces, también, bueno, obviamente esto también nos ayuda a nivel del entendimiento y comprender que cada persona es un mundo, y que cada quien puede tener una opinión distinta sobre una misma situación, porque una cosa son los hechos, otra cosa es cómo determinamos los hechos, y está muy basado por los filtros que nosotros tenemos. Y entender esto
es parte de la apertura de tener una mente abierta, porque a veces la mente abierta tú todo lo que es relacionado es con el tema quizá sexual y no tiene nada que ver, o sí, pero no es, es un mundo mucho más allá de esto. Y por último, también construir una red de apoyo. Bueno, que al final era más o menos lo que estamos hablando de recibir una perspectiva diferente a lo que nosotros como estábamos viendo las cosas. A veces tener un equipo, conocer personas que estén direccionadas hacia algo donde nosotros queremos ir. Si ya nosotros tenemos definido nuestro propósito, nos puede ayudar también vernos en nosotros reflejados, nuestros deseos, nuestros anhelos en otras personas. Esto nos puede verlo en ellos y tener conversaciones con ellos. También nos puedes tener podemos tener una visión maravillosa sobre esto. Y por eso es tan importante cuando nosotros estamos nublados, cuando nos sentimos nublados, conocer personas que sean maravillosas, personas que aporten una visión amplia de la vida. Y de la vida hablo desde el aspecto profesional hasta cualquier otro aspecto. Y por eso es vital conocer personas que nos aporten, rodearnos de personas que nos aporten. Porque somos parte de una red, es una realidad que somos parte de una red, estamos interconectados con otras personas y cuando nosotros nos comunicamos entre personas, mensajes van, mensajes vienen, a veces nos quedamos, a veces no nos quedamos con mensajes, igual cuando nosotros hablamos. Entonces, esto de alguna manera construye construye nuestra realidad y construye la manera como nosotros filtramos la información y cómo la transmitimos también. Entonces, por eso es tan importante rodearnos de personas que sí nos aporten. Entonces, si importa lo cansado que te puedas sentir, o si estás viviendo un reto importante en tu vida, no me cabe la menor duda de que vas a salir de ahí, que vas a encontrar la manera y que al final siempre va a haber una oportunidad y siempre va a aparecer en tu vida la persona correcta o la idea precisa, necesaria para nosotros poder crecer y conectarnos con nuestro propósito o con lo que estés atravesando o buscando. Y definitivamente los retos son una oportunidad, además es una herramienta para hacernos fuertes tanto mental como espiritualmente. Y bueno, esto fue un café para conversar. Mi nombre es Orlando, creo que no lo dije al inicio de la conversación y espero tengas un excelente inicio de semana. Por favor te pido que compartas, que le des me gusta, que comentes y nada, que disfrutes tu día. Chao.